Nuevos secretos en el ARG han sido revelados en Poppy Playtime Chapter 4. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, como todos sabrán, anteriormente podíamos acceder a la computadora secreta accediendo a esta dirección en internet, pero dicha computadora ha desaparecido para mostrarnos el mensaje de color rojo que hacía referencia al incidente del teatro que vimos en el video pasado. Sin embargo, al mover el cursor por encima de algunas palabras nos permite darle clic para acceder a nuevos mensajes de color rojo, las cuales a su vez también tenían otras palabras seleccionables que te llevaban a otros mensajes completamente nuevos. La explicación detrás de esto lo podemos observar en cada uno de los links que vamos accediendo, donde todos coinciden con disponer de la palabra maze, laberinto. Y es que cada vez que seleccionas una nueva palabra te enviará a otras nuevas palabras que también te enviarán a muchas otras palabras, haciendo que te pierdas en el camino como lo hace un laberinto. La gran mayoría de estos mensajes hablan de forma ambigua sin tener mucho sentido e incluso algunos de ellos siendo bastante poéticos, pero no estamos aquí para deleitarnos con poesía, sino para resolver este misterio. Empezaremos con la palabra dream. Selecciona la palabra it y presiona la palabra find. Cuando llegues aquí encontrarás un código llamado SX009, así que lo que vamos a hacer es borrar la palabra que sale al final del link y la reemplazas con este mismo código. Ahora te vas a la palabra where, elige la palabra you y selecciona la palabra holds para que te salga nuevamente otro código llamado FM3400. Vuelves a borrar la palabra que sale al final del link y la reemplazas con este otro código. Selecciona la palabra no y ya podrás acceder a este nuevo documento que nos dice lo siguiente. Harley, permíteme comenzar con un poco de franqueza, ya que sé que no te gusta darle vueltas a lo que hay que decir. A pesar de lo mucho que me duele, he decidido sacarte del programa de Jóvenes Genios. No quería que las cosas terminaran así, Harley. No quería lastimarte ni desanimarte. Tú eres realmente una mente brillante, probablemente la más brillante que he conocido. Cada día he visto tu empuje, tu determinación y tu incesante necesidad de progreso. Trabajar contigo ha sido una de las experiencias más gratificantes de toda mi vida, pero aún así tengo que ser honesto tanto contigo como conmigo mismo. Porque a pesar de todo lo que veo en ti, a pesar de todo lo que podría ser, hay un defecto evidente en ti que ya no puedo ignorar. Y esa es tu falta de humildad. El avance científico siempre debe ir en beneficio de la humanidad. El progreso que se hace con el simple hecho de progresar a menudo termina dañándonos más de lo que nos ayuda. He tratado de moderar eso en ti como una vez tuve que moderarlo en mí mismo, pero me quedó claro que tales intrusiones por mi parte solo incitaban a tu ira. Finalmente arremetiste contra mí una noche y saliste furioso del laboratorio. No seas blando, Elliot, dijiste. Al progreso no le importa lo que nadie sienta al respecto. En ese momento supe inmediatamente que estabas equivocado, pero no estaba seguro de qué hacer o cómo podría cambiar tu forma de pensar. Al agonizar por ello, recordé lo que finalmente me cambió, de lo que me dio la perspectiva que necesitaba. Fue volver a ver el mundo y a las personas, recuperarse del rechazo y las dificultades a través de la conexión. Al pensar en esos días, recuerdo que el rechazo a veces puede ser lo mejor para nosotros. Puede recordarnos por qué nuestras acciones son importantes y para quiénes son. En última instancia, creo que me hizo una mejor persona y tengo que creer que hacer esto ahora te hará mejor a ti también. Así que te reto a que vayas a casa, Harley, y mires a las personas que te rodean para intentar una nueva perspectiva, para saber mejor por qué es importante el progreso. Espero que lo entiendas algún día, tal vez incluso me lo agradezcas, pero aún así, lo siento. Tu amigo Elliot Ludwig. Con este documento se nos confirma que la persona que estaba resentida con Elliot Ludwig, al punto de llamarlo traidor, era Harley Sawyer, al enterarse de que fue expulsado del programa de Jóvenes Genios. Y que por tanto, nunca más volvió a la fábrica hasta que Leitbier le hizo la invitación de que volviese de nuevo, luego de haber sido previamente investigado por el detective Gerard Lockhart. Y que por supuesto, para ese entonces, ya nuestro fundador, Elliot Ludwig, había pasado a mejor vida. Pero esta investigación no solo acaba aquí, ya que dentro de los mensajes contábamos con algunos números escondidos. El primer número lo encontramos seleccionando Dream, It, Find y escribes SX009 al final del link como te enseñé anteriormente. Ahora selecciona Where, letra I, y ya encontrarás el número 8 cuyo link de terminación es KJ. Para el segundo número vamos a escribir al final SX009, como ya sabemos. Seleccionamos Where, You, Siphon, Hunted
y ya encontrarás el número 9 con el link de terminación JDJA. Para el tercer número volvemos a escribir SX009. Seleccionamos Where, You, Holds, High, letra I y haz clic con el ratón como si seleccionases todo el texto para revelarte el número 4 con link de terminación QDX. El cuarto número lo encontramos seleccionando Why, Anymore y ya podrás encontrar el número con link de terminación QAUAJ. El quinto número lo encontramos seleccionando Why, Anymore, Curse, Key, rayita y encontrarás el número 3 con link de terminación TKSP. El sexto número lo encontramos seleccionando Why, Anymore, Curse, Key, comilla, In y encontrarás el número 0 con link de terminación RCPAA. El séptimo número lo encontramos seleccionando Why, Potentially, Probably y reemplazas RWK al final del link para encontrar el número 0 con link de terminación RWK. El octavo número lo encuentras accediendo a Linger y encontrarás el número 7 con link de terminación RAJ. El noveno número lo encuentras seleccionando Linger, Idly, primer punto y encontrarás el número 6 con link de terminación TDUA. Y el décimo número lo encontrarás seleccionando Linger, Me, signo de interrogación, Fragment, letra y obtendrás el número 5 con link de terminación ADBCR. Estas terminaciones debemos desencriptarlas en cifrado César para saber lo que realmente significan. Así que te vas a cualquier sitio web de cifrado César favorito y vas a introducir cada una de las terminaciones que encontraste, seguido de introducir la llave Innovation, las cuales el ARG las estuvo avisando en reiteradas ocasiones. Le das a desencriptar a cada una de las terminaciones y obtendrás un número en inglés para cada caso. A la izquierda tenemos las 10 terminaciones y a la derecha tenemos la traducción desencriptada. Dicha traducción desencriptada es la posición con la que debemos ordenar desde el 1 hasta el 10 todas estas palabras, dando como resultado a esta configuración, pero debes recordar también que esas terminaciones iban acompañadas de números en rojos. Así que cambiamos esas terminaciones al número rojo que llevaban consigo para finalmente obtener esta combinación de números, las cuales se trata de nada más y nada menos que un número telefónico que al ser marcado obtendremos lo siguiente. You know why we're all here. Let's skip the formalities. Eddie, the cleanup. What's the progress? We'll be in the clear by the week's end. And it goes without saying, but word of this doesn't breathe beyond the factory's walls. Not as anything concrete. I've made sure of that. Has Lockhart come forward with any information? Even the number of bodies? No. Nothing yet. Those poor people. Did we really have to... We did what was necessary, Miss Granger. Of course. The real question here is, when we find who's responsible, whose mistake this is, what do we do with them? Oh, you mean after I've gotten my hands wrapped around their neck? I figured I'd just give it a nice squeeze until they stop squirming around. Sound like a plan? Leigh, think rationally here. We need to... If you like having your job, Sharon, beat it. We're busy. It's me. Oh, step on in, Mr. Lockhart. My constituents and I were just discussing some sensitive business. Afraid I'm here to complicate that there. Well, don't leave us in suspense. What half-wit, soon-to-be dead man made this mistake? Dr. Harley Sawyer.
Esta conversación nos cuenta un incidente que posiblemente tenga relación con el teatro y de las cuales ha provocado que los actuales jefes de Playtime se reuniesen para discutir sobre ello. Dicha conversación demuestra el horror y enojo que tienen los altos directivos de Playtime por semejante incidente, revelando al Dr. Harley Sawyer como el culpable de todo. Esto es interesante saberlo porque podría ser la causa que llevó a la muerte de Harley Sawyer a raíz de este incidente y que un documento daba fuertes indicios de su eliminación. A pesar de que Harley Sawyer es alguien con mucha importancia con el tema de los experimentos, eso no significa que sea inmune a las consecuencias de sus jefes. Por lo que teniendo a una Stella destrozada, un Eddie molesto y a un Lake Pierre furioso, esto no iba a quedarse así como así. Y que muy posiblemente esto haya sido la gota que derramó el vaso para tomar acciones definitivas en contra de Harley Sawyer. Y ese sería el video con la información más reciente del ARG de Poppy Playtime Chapter 4. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Muy bien, ahora sí es momento de la poesía. No importa la dificultad que se pueda presentar, porque siempre habrá alguien en quien pueda pensar.